testamento de mi padre tenía una condición. Cuando mi padre murió, nos dejó una fortuna de $3 millones, pero había una condición en su testamento. Una sola condición que parecía simple, casi ridícula. El abogado nos advirtió que lo pensáramos bien antes de aceptar. Mi hermano dijo que sí inmediatamente. Yo también. Fue el peor error de nuestras vidas, porque lo que descubrimos al cumplir esa condición no solo destruyó nuestra familia, destruyó todo lo que creíamos saber sobre el hombre que nos crió. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reddit Talk, donde las historias más perturbadoras de Reddit cobran vida. Antes de comenzar, déjame un comentario diciéndome de qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez has descubierto un secreto familiar que cambió todo. Y si eres nuevo aquí, suscríbete porque estas historias te van a dejar sin dormir. Mi nombre es Marcus, tengo 34 años, y esta historia comienza hace exactamente 8 meses, el día del funeral de mi padre, Robert Sullivan. Mi padre era lo que llamarías un hombre de negocios exitoso. No millonario, pero cómodo. Tenía una empresa de consultoría, inversiones en bienes raíces y siempre vivimos bien. Clase media alta, diríamos. Éramos 4. Mi madre, Patricia, mi hermano mayor Daniel, de 38, mi hermana menor Sophie, de 29, y yo. 3 días después del funeral, el abogado de mi padre, el señor Harrison, nos citó a todos en su oficina. Ese día hacía un calor insoportable. Lo recuerdo porque mi madre no paraba de abanicarse con el programa del funeral que aún llevaba en su bolso. Harrison abrió un sobre manila grueso y sacó el testamento. Comenzó con las formalidades típicas, pero luego llegó a la parte que cambiaría todo. A mis 3 hijos, Marcus, Daniel y Sophie, les dejo la totalidad de mis bienes, propiedades e inversiones valuados en aproximadamente $3.2 millones, para ser divididos en partes iguales. Sin embargo, existe una condición que deben cumplir los 3 de manera unánime para acceder a la herencia. Mi hermano Daniel se inclinó hacia adelante. Sophie apretó mi mano. Todos pensamos lo mismo. ¿Qué tipo de condición? Deben abrir la caja de seguridad número 447 en el First National Bank, usando las 3 llaves que he dejado para cada uno de ustedes. Dentro encontrarán instrucciones específicas. Deben seguirlas al pie de la letra, los 3 juntos, sin excepción. Solo entonces podrán acceder a los fondos. Harrison nos entregó 3 sobres pequeños. Dentro de cada uno había una llave antigua, de esas que parecen de película de terror, y una nota manuscrita de mi padre que decía simplemente: «Perdónenme, esto es necesario». Mi madre se quedó en silencio, lo cual era raro en ella. Sophie preguntó si podía hacer algún tipo de scavenger hunt, como los que papá organizaba cuando éramos niños. Daniel, siempre el práctico, preguntó cuánto tiempo teníamos para cumplir la condición. «No hay límite de tiempo», dijo Harrison, «pero les advierto algo, y esto también está en el testamento. Una vez que abran esa caja y lean las instrucciones, no hay vuelta atrás. O las cumplen completamente o pierden todo». ¿Pierde todo?, pregunté. ¿A dónde va el dinero entonces? A una fundación benéfica que su padre especificó. Ninguno de ustedes recibiría un centavo. Salimos de esa oficina confundidos. En el estacionamiento, Daniel fue directo. «Vamos mañana al banco. Sea lo que sea, lo hacemos. Es nuestro dinero». Sophie no estaba tan segura. «Chicos, ¿no les parece raro? Papá nunca fue de juegos mentales. ¿Por qué haría esto?» Yo estaba en el medio. Tenía deudas de la universidad, un préstamo de auto, y ese dinero significaba libertad financiera. Pero la nota: «Perdónenme, esto es necesario». Esas palabras me inquietaban. Mi madre, que había estado callada, finalmente habló. Si su padre lo dejó así, tenía sus razones. Pero les digo algo, conozco a ese hombre hace 40 años, y cuando Robert Sullivan pedía perdón adelantado, era porque sabía que venía tormenta. Esa noche ninguno durmió bien.
Yo le di vueltas al asunto hasta las 4 a.m. ¿Qué podría haber en esas instrucciones que requería el perdón de mi padre? Al día siguiente, los tres nos encontramos en el First National Bank a las 10 a.m. Daniel llegó en traje como si fuera una reunión de negocios. Sophie traía ojeras. Yo había vomitado el desayuno de los nervios. El gerente nos llevó a la bóveda. La caja 447 estaba en la esquina inferior izquierda. Requería 3 llaves simultáneas, como esas escenas de películas de misiles nucleares. ¿Qué? ¿Listos?, preguntó Daniel. Sophie y yo asentimos. Insertamos las 3 llaves. Giramos al mismo tiempo. ¡Clic! Dentro había una caja de madera, no muy grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos. Y sobre ella, un sobre blanco grueso con una carta. Daniel tomó la carta. La mano le temblaba ligeramente cuando comenzó a leer en voz alta. ¿Qué dice?, preguntó Sophie. Daniel levantó la vista. Tenía los ojos llorosos. Dice que nuestro abuelo, el padre de papá, el abuelo George, no murió de un ataque cardíaco en 1988. ¿Qué? Sophie se acercó. Claro que sí. Yo tenía 1 año, pero siempre nos contaron que mamá lo mató. Nuestra mamá, Patricia, mató al abuelo George y papá lo encubrió. El mundo se detuvo. Literalmente sentí que el piso se movía. Durante la siguiente hora los tres leímos todo el contenido de esa caja en una sala privada del banco que el gerente nos prestó. Y esta es la historia que descubrimos. En julio de 1988, el abuelo George vivía con mis padres. Sophie era apenas un bebé, Daniel tenía 5 años, yo tenía 1. El abuelo había enviudado recientemente y mi padre lo acogió en casa. Pero el abuelo George era alcohólico y en sus borracheras se volvía violento. Según el diario de mi padre, hubo múltiples incidentes donde el abuelo golpeó a mi madre. Papá intervino varias veces, pero el abuelo era un hombre grande, exmilitar. Una noche papá tuvo que quedarse hasta tarde en el trabajo. El abuelo llegó ebrio. Sophie estaba llorando. Mi madre intentó calmar al bebé, pero el abuelo comenzó a gritarle diciéndole que era una madre inútil, que estaba criando niños débiles. Luego, según las notas de papá, el abuelo agarró a Sophie del brazo, violentamente. Mi madre le gritó que la soltara. El abuelo, en su furia alcohólica, empujó a mi madre contra la pared y comenzó a estrangularla. Daniel, de 5 años, estaba viendo todo desde las escaleras. Mi madre, con la única mano libre que tenía, agarró un pisapapeles de bronce de la mesa lateral y golpeó al abuelo en la cabeza. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El abuelo cayó. Su cabeza rebotó contra el puelo de madera. Murió ahí. Mi padre llegó a casa y encontró la escena. Mi madre en shock, cubierta de sangre. Daniel traumatizado en las escaleras. El abuelo muerto en la sala. Sofía y yo, bebés, ajenos a todo. Papá tenía 2 opciones: llamar a la policía y arriesgar que mi madre fuera a prisión por homicidio, sin garantía de que fuera considerado defensa propia, especialmente porque el abogado del abuelo era poderoso en el pueblo, o encubrirlo. Eligió la segunda. Durante esa noche, según su diario, mi padre movió el cuerpo a la habitación del abuelo, limpió la escena, y a la mañana siguiente llamó al 911 diciendo que su padre había tenido un ataque cardíaco mientras dormía. El abuelo tenía historial cardíaco. Nadie cuestionó nada. Fue cremado 2 días después. Pero mi padre guardó evidencia. Las fotos mostraban la escena original. Las cintas de audio eran grabaciones de él explicando lo que hizo y por qué. El diario detallaba todo cronológicamente. ¿Por qué guardaría evidencia de su propio crimen? Su última entrada en el diario lo explicaba. He decidido guardar esta evidencia porque no puedo vivir con la incertidumbre de que esto salga a la luz por otros medios. Si algún día se descubre, quiero que haya un registro de la verdad. Que Patricia actúe en defensa propia y de nuestros hijos. Y que yo, por amor, decidí protegerla. Si me hace criminal, que así sea. Pero mis hijos merecen conocer la verdad algún día cuando yo ya no esté para protegerlos de ella. Salimos del banco en completo silencio. Los 3 subimos al auto de Daniel y manejamos sin rumbo durante 20 minutos, hasta que Sofía explotó.
Tenemos que hablar con mamá. Ahora. Fuimos directamente a la casa de mi madre. Ella estaba en el jardín, podando rosas. Cuando nos vio llegar a los tres con esas caras, dejó las tijeras y supo. Simplemente supo. Abrieron la caja, dijo. No era una pregunta. Daniel colocó el contenido de la caja sobre la mesa del patio. Mamá se sentó lentamente, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Dínoslo, exigí. Dinos con tus propias palabras qué pasó. Y ella nos contó la misma historia, pero con más detalles, más terribles. Nos contó cómo el abuelo había amenazado con matarla días antes, cómo la había golpeado dejándole costillas rotas que ella escondió, cómo esa noche, cuando él agarró a Sophie, algo se rompía en ella. No planeé matarlo, dijo con voz quebrada. Solo quería que la soltara. Pero cuando cayó y vi que seguía respirando, y pensé en que si vivía nos mataría eventualmente, no llamé a la ambulancia. Me quedé ahí viéndolo morir. Y cuando tu padre llegó, ya era muy tarde para salvarlo. Así que lo dejaste morir. Sofía estaba llorando. Lo hice. Y no me arrepiento. Ese hombre habría matado a alguien de esta familia. Lo vi en sus ojos esa noche. ¿Y papá sabía todo?, preguntó Daniel. Tu padre me salvó. Sacrificó su paz mental por nosotros. Vivió 35 años con ese secreto comiéndolo vivo. ¿Vieron las fechas en su diario? Cada aniversario escribió sobre ello. Cada vez que veía una noticia sobre violencia doméstica, ese secreto lo destruyó lentamente. Teníamos 48 horas para decidir, y cada uno tenía una posición diferente. Daniel quería ir a la policía. Decía, es lo correcto, ha pasado suficiente tiempo. Mamá no irá a prisión por defensa propia de hace 35 años, pero tenemos que hacerlo legal. Sophie quería quemar todo. Esto destruiría a mamá. Daniel, ¿quieres que nuestra madre de 68 años vaya a juicio? ¿Que todos en el pueblo se enteren? ¿Que la prensa nos acose para qué? ¿Justicia para un abusador muerto? Yo estaba en el medio, desgarrado. Parte de mí entendía a Daniel. Había un crimen, un encubrimiento. Pero otra parte pensaba como Sophie. ¿Qué se ganaría revelándolo ahora? Pero había algo más que me molestaba. Le dije a mis hermanos, papá nos puso en esta posición a propósito. Él quería que nosotros decidiéramos. ¿No lo ven? Él cargó con la decisión solo durante 35 años. Ahora quiere que nosotros enfrentemos esa misma carga. Es su forma de hacernos entender lo que vivió. Esas 48 horas destrozaron nuestra familia. Daniel dejó de hablarnos a Sofía y a mí porque nos acusaba de estar dispuestos a encubrir un homicidio por dinero. Sofía dejó de hablarle a Daniel porque lo acusaba de estar dispuesto a destruir a nuestra madre por un código moral abstracto. Yo traté de mediar, pero solo logré que ambos me odiaran. Mi madre, mientras tanto, nos dijo que haría lo que decidiéramos. Si quieren entregarme, lo entiendo. He vivido 35 años esperando este momento. En la hora 47 nos reunimos en la casa de mi padre, ahora vacía. Dije, necesitamos decidir, unánimemente. Daniel habló primero. He pensado mucho, y mi posición es que debemos revelar la verdad, pero no a la policía, al menos no todavía. Propongo que revelemos el secreto a la familia extendida, a los primos, tíos, todos los que conocieron al abuelo George, que sepan la verdad. Después, si alguien quiere ir a las autoridades, que lo haga. Pero al menos la verdad estará fuera. Sophie negó la cabeza. Eso es lo mismo que hacerlo público. ¿Crees que un primo no lo va a filtrar? ¿Que no va a terminar en redes sociales? Daniel, estás eligiendo tu conciencia por sobre la seguridad de nuestra madre. Y tú estás eligiendo el dinero. Esto no es por el dinero, gritó Sophie. Es porque no ganó nada destruyendo a la única víctima que queda en esta historia. Mamá fue víctima. Papá fue víctima de las circunstancias. El único victimario está muerto. Me miraron a mí. Marcos, eres el voto decisivo, dijo Daniel. Y ahí estaba yo, con el peso de una decisión imposible. Finalmente dije, voto por mantenerlo en secreto, pero con una condición. Ambos me miraron. Que los 3.2 millones se dividan diferente. Mamá se queda con la mitad.
El resto lo dividimos nosotros 3. Y establecemos una fundación en nombre de papá para víctimas de violencia doméstica. Lo que él hizo fue moralmente gris, pero lo hizo por amor. Honremos eso haciendo algo bueno. Sofía estuvo de acuerdo inmediatamente. Daniel tardó más. ¿Y mi conciencia?, preguntó. La conciencia es una carga que elegimos llevar. Papá la llevó solo por 35 años. Ahora la llevamos juntos. Si eso no es suficiente para ti, Daniel, entonces vota por revelar y perdemos todo. Pero piensa si vale la pena. Daniel se quedó en silencio durante 10 minutos eternos. Finalmente asintió. De acuerdo, pero quiero que quede registrado que hice esto por ustedes, no porque crea que es lo correcto. Destruimos toda la evidencia esa noche. Quemamos fotos, documentos, cintas. Vimos cómo 35 años de secreto se convertían en ascensa. Harrison verificó nuestra decisión y el dinero fue liberado. Han pasado 8 meses desde entonces. Recibimos el dinero. Establecimos la fundación. Mi madre está, no sé si mejor, pero al menos ya no carga sola con el secreto. Pero mi familia está rota. Daniel cumplió su palabra, pero nos ve diferente. Siente que traicionamos algo fundamental. Hablamos, pero la calidez se fue. Sofía está consumida por la culpa de haber presionado por ocultar la verdad. Ha empezado terapia. Y yo cargo con saber que tomé una decisión que satisfizo a nadie y salvó a todos. A veces me pregunto si mi padre realmente quería que decidiéramos o si simplemente quería que compartiéramos su carga. Tal vez no haya diferencia. Lo único que sé con certeza es que hay secretos que las familias mantienen. Y hay secretos que mantienen a las familias unidas. Pero cuando un secreto hace las dos cosas, ¿qué haces? Mi padre nos dejó $3.2 millones, pero el costo real fue mucho más alto. Y esta es la historia de cómo una herencia destruyó a nuestra familia mientras intentaba salvarla. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Revelar la verdad? ¿O mantener el secreto? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te dejó pensando, dale like, suscríbete y activa la campanita porque en Reddit Talk traemos las historias más impactantes que te harán cuestionar todo. Nos vemos en el próximo video.